Tengan muy buenas tardes, hermanos. Vamos a dar inicio a la enseñanza en esta hora de la tarde. Es un gozo para mí poder saludar a cada uno de ustedes. Y hoy comenzamos un nuevo salmo, así que vamos allá al número 72. Salmo 72, y esta vez vamos a ver los primeros 4 versículos. Este es un salmo, bueno, primero leamos primero los versículos, ya, si está allí, me acompaña leyendo Salmo 72, versículo 1 al 4. Dice así la palabra de Dios: Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. ¿Oramos? Buen Dios y Padre, ante su presencia vamos en esta hora de la tarde, te damos las gracias. Gracias porque nos permite, Señor, tener tu palabra y poder atesorarla en nuestros cuerpos, en nuestras vidas. Padre, gracias te damos por el libro de los Salmos, porque sin lugar a dudas nos ha dejado mucha enseñanza al ir estudiando, Señor, capítulo a capítulo, cada una de estas, tu palabra. Y ahora, Señor, que llegamos al capítulo 72, queremos pedir que tu Espíritu Santo sea iluminándonos, guiándonos a poder aprender y a entender lo que tú nos quieres enseñar para nuestras vidas. Gracias por cada una de las personas que van a ver esta enseñanza y que tú bendigas sus vidas, Señor, y nos guíes siempre a poder honrarte y glorificarte como tú te lo mereces. Toda gloria y toda honra te pertenecen a ti y dejamos todo en tus manos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como ya les estaba diciendo, ¿no? Este salmo habla acerca de reyes, ¿no? O de rey, y en este caso es un salmo dirigido a Salomón. ¿Y quién es Salomón? ¿No es cierto? Es hijo de David. ¿Y quién era David? Era un rey. Hemos venido estudiando, ¿no? La vida de David, lo que le ha ido pasando, y ahora nos situamos en este Salmo 72, que está dedicado, ¿no? Está a Salomón. Y acá empieza hablando del rey como el rey David, ¿no? Y a Salomón como su hijo, que también posteriormente pasó a ser rey, pero va más allá de este salmo, también tiene un carácter que a medida que lo vamos estudiando ya, mesiánico, que habla acerca de nuestro rey de reyes y señor de señores, que también es Jesús. Entonces, con eso en mente, con eso en el contexto, ¿no? Vamos a poder ir estudiando y viendo un poco acá este salmo. Miren, dice ahí el versículo 1: Oh Dios, da tus juicios al rey. Ahí está hablando, ¿no es cierto? Salomón dice: Oh Dios, da tu juicio, ¿a quién? Al rey. ¿Y quién era el rey? En este caso era su padre, que era David. Y dice: y tu justicia al hijo del rey. ¿Quién era el hijo del rey? Bueno, él mismo, ¿no? Salomón. Sin lugar a dudas, Salomón comienza este salmo pidiendo a Dios que lo bendiga como el monarca de Israel, o como el jefe o el que estaba ahí, ¿no es cierto?, a la cabeza del pueblo de Israel, y que lo bendiga con juicio y con un reinado que muestre realmente la justicia de Dios. En otras palabras, estaba pidiendo acá Salomón que él pudiese ser un buen rey, guiado por Dios, y que él pudiera ser realmente o hacer la justicia como correspondía, no una justicia humana, sino una justicia de parte de Dios, que Dios sea guiando su vida para obedecer a lo que el Señor en sí quería dar a entender y a conocer al pueblo de Dios, en este caso a Israel. Después vamos al versículo número 2, ¿no? En donde él dice, miren, Él juzgará a tu pueblo con justicia, ¿ya? Juzgará a tu pueblo con justicia, porque no era una justicia de él, sino que era una justicia que venía de parte de Dios. Y esto me hace recordar también esta parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que realmente va a reinar con justicia. Va a llegar un tiempo en el cual ahí en el milenio, ¿no? Va a reinar con justicia realmente
al mundo, con una justicia que el mundo hoy en día no conoce, ¿no? El mundo hoy en día pide justicia y habla de justicia, pero una justicia a conveniencia, ¿no? De algunos o de otros, pero en este caso la justicia que Dios va a traer va a ser la verdadera justicia basada en esto, en su palabra, que es la que siempre, ¿no? Tiene la verdad en todo. Y por eso dice acá el salmista, ¿no? Dice, Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. O sea, aquellos que están pasándolo mal, aquellos que están tal vez ahí menesterosos, que no les va bien, que están en pobreza, dice que va a hacer con ellos justicia también. Me recuerda también esto a nosotros, ¿no? Cuando nosotros, dice la Escritura, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que cuando Cristo vino a nuestra vida, nos sacó, ¿no es cierto?, aquello, hizo justicia en nosotros, se aplicó la justicia de Dios a nuestra vida, y ahora nosotros podemos gozar, ¿no es cierto?, de realmente antes éramos menesterosos, andábamos afligidos, y ahora somos diferentes, andamos felices, alegres. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, y como hijos de Dios, ¿no es cierto?, tenemos todo. Sin lugar a dudas, Salomón anunció su intención, ¿no es cierto?, de poder gobernar con juicio y justicia. Y es así como debe hacerse. Es así como Dios también un día, Jesucristo, como ya les decía anteriormente, va a juzgar al mundo con juicio y justicia. Y aún, pese a eso, ¿no?, el mundo le va a rechazar y se va a ir en contra de él. Y damos gracias al Señor y doy gracias al Señor por usted, por mi vida, porque ahora nosotros que somos hijos de Dios, ¿no? Ya no está la justicia de Dios sobre nuestras vidas, porque ya Cristo nos ha justificado muriendo en la cruz por nuestros pecados. ¿Para quién va a ser ese juicio? ¿Para quién va a ser esa justicia? Para aquellos que no le han reconocido como su Señor y Salvador personal, y para aquellos que pasan, ¿no es cierto?, la tribulación, después del milenio, y toda esta gente que tristemente no va a reconocer a Dios y que van a querer hacer su propia justicia por sus manos. Siempre, hermanos queridos, debemos dejar la justicia de Dios, porque es la mejor, es la que no se equivoca en nada. Y pasamos al versículo número 3, donde acá también sigue diciendo, ¿no? Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. ¿Ya? Acá habla en un sentido figurado, ¿no? Es una figura para poder entender en sí el contexto. A veces los montes en la escritura, en la Biblia, representan gobiernos humanos, ¿ya? Representan gobiernos humanos, y ese es el sentido de lo que aquí el salmista estaba diciendo, que estos gobiernos humanos, ¿no es cierto?, van a poder tener la paz de parte del pueblo. Y Salomón pudo haber tenido, ¿no es cierto?, la intención de esta alusión de decir, bueno, los gobiernos, ¿no?, mi gobierno como humano va a poder entregar esa paz que la gente necesita, esa tranquilidad que la gente necesita, ¿no es cierto?, y que van a poder gozar de una vida correcta o justa, conforme a lo que la palabra de Dios dice, porque en este caso Salomón decía, yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero como gobernante ser guiado por Dios y poder poner la verdadera justicia correctamente, traer paz al pueblo, ¿no? Y poder así llevar a cabo mi reinado o mi gobierno en forma correcta y guiado por Dios. Por eso tenía en mente, ¿no es cierto?, un gobierno nacional que bendecía a la gente, que iba a bendecir a la gente, y un gobierno también local. Por eso dice después el texto de lo otro, y los collados, ¿no es cierto?, justicia, que representan ahí un gobierno así más local, algo generalizado, ¿no? Y también algo ahí local, que gobernaba con justicia. Este gobierno piadoso, ¿no?, lograría al menos tres cosas, ¿ya? Al menos tres cosas este tipo de gobierno que iba a implantar allí, ¿no es cierto?, el hijo de David, que era Salomón,
iban a haber tres cosas. ¿Y cuáles son? La primera de ellas, bueno, la estamos en el versículo 4, ¿no? Las tres cosas que iban a suceder acá. Primero dice, juzgará a los afligidos del pueblo, ¿ya? Aunque a menudo, ¿no es cierto?, se les niega la justicia a los afligidos, a los que están más desamparados. En este caso, ¿no es cierto?, él decía, juzgará a los afligidos del pueblo. El rey, sin lugar a duda, y su gobierno se asegurarían de que la justicia se administre de manera justa, o sea, en el fondo, para todos igual. ¿Ya? Yo sé que tal vez esto suena un poquito como a política, ¿no? Pero bueno, la Biblia hay política, ¿ya? Hay en sí, en este caso, una manera de gobernar correcta o una manera de gobernar incorrecta, lo podemos ver sobre todo en el Antiguo Testamento. En este caso, Salomón, ya que iba a ser el rey o que fue rey, él quiso tener una justicia correcta, pero no bajo su perspectiva, sino que bajo la perspectiva de Dios, bajo lo que Dios le dijera a él y es lo que él quería hacer. Entonces no solamente él dijo que juzgará a los afligidos del pueblo, la segunda parte dice también, salvará a los hijos del menesteroso, ¿ya? El rey, sin lugar a duda, y su gobierno rescatarán a los más vulnerables de la sociedad. Y ese era el sentido, ¿no? No que poder ayudar a toda la sociedad, a todo el pueblo. ¿Para qué? Para que ellos llegasen a conocer también a Dios. Ese es nuestro sentir también, hermano querido, hoy en día. Todas las personas deben conocer al Señor. Y ahí estás tú y estoy yo para que llevemos la palabra, para que llevemos este evangelio y puedan conocer al Señor. Y la tercera y última parte, ¿no es cierto?, ahí del texto dice, y aplastará al opresor, ¿ya? Y aplastará al opresor. El rey, ¿no es cierto?, sin lugar a dudas, y su gobierno protegerán a quién, al pueblo de Israel, al pueblo que estaba ahí gobernando, ¿no? Manteniendo al pueblo libre de la dominación externa que venían, ¿no es cierto?, y atacaban, y la corrupción que atacaba ahí a quien, al pueblo. Por eso él dice, y aplastará al opresor, a aquellas personas que iban a querer engañar, ¿no es cierto?, y oprimir al pueblo. David, en el fondo, ¿qué está haciendo? Un compromiso con Dios. Él como gobernador, ¿no? Diciendo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero que tú me des a mí sabiduría para poder gobernar como tú lo quieres, conforme a la Escritura. En el fondo es, hermanos queridos, a nuestras vidas hoy, es que nosotros podamos ser gobernados por Dios también, pero de una manera, o mejor dicho, a la manera de Él, y no a nuestra manera. A veces nosotros como hombres nos cuesta someternos, ¿no? Y también nos cuesta someternos muchas veces a Dios, pero Dios quiere que nos podamos someter a su gobierno, a su reinado, que Él pueda reinar en mi vida, que Él pueda reinar en tu vida, y que podamos llevar a cabo lo que Dios quiere a través de su palabra. David, que era padre, ¿no es cierto?, Salomón le enseñó a Salomón lo que tenía que hacer y por eso Salomón lo vemos acá actuando de esta manera, ¿no? Y cuando ahí tuvo una entrevista Salomón con Dios, miren lo que pasa en Primero de Reyes capítulo 3, ahí en su Biblia. Primero de Reyes capítulo 3 y versículo 1. Miren cómo acá habla ahí Salomón con Dios, ¿no? Dice, versículo 1 en adelante, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová, y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová, miren qué interesante. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. O sea, siguió lo que David allí le enseñó, ¿no es cierto?, en cuanto a amar, a honrar y glorificar a Dios.
Qué importante es para nosotros, hermanos queridos, que podamos dejar también un legado de esa magnitud a nuestros hijos. David se lo dejó a Salomón, nosotros debemos dejarle a nuestros hijos, que ellos amen a Jehová y que sigan sus caminos y sigan sus estatutos. Dice, miren, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón, ahí vemos, ¿no? Se le aparece Dios a Salomón en Gabaón una noche en sueño, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te lo dé. Imagínense que esto mismo nos pasará a nosotros, a ti y a mí, lo que le estaba pasando aquí a Salomón, que Dios nos diga, mira, voy a conceder el deseo que tienes en tu corazón. Pide lo que tú quieras y yo te lo doy. ¿Qué pedirías tú? ¿Qué pediría yo? Tal vez se nos pueden venir muchas cosas a nuestra mente, ¿no? De lo que podríamos pedir a Dios. Pero mira qué pidió realmente Salomón. Dijo, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Él, ¿no es cierto?, ahí ocupando el puesto de su padre David. Ahora Salomón en el trono, y Dios le está diciendo, pide lo que tú quieras. Versículo 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David, mi padre. ¿Quién puso? Qué interesante esto, hermanos queridos, porque a veces en el mundo, ¿no? Bueno, y en el cristianismo también vemos, y se dice, ¿no? Bueno, el hijo que herede, ¿no es cierto?, el lugar o el puesto de su padre, o la parte espiritual, muchas veces en la iglesia, ¿no? Muere el pastor, o el pastor ya jubila, y ¿quién dice los hermanos que se queden? Bueno, que se quede el hijo del pastor porque él es el sucesor. Y tal vez se pueden basar aquí o en otros textos, pero no es en sí eso. Recordemos que el pastorado tiene que ser un llamado, no porque yo sea pastor, mi hijo Samuel va a heredar el pastorado y él va a seguir como pastor. Ahora, si Dios lo llama, es diferente, pero no es que sea algo heredable. Y acá Salomón lo deja bien en claro, ¿no? Mira, leo nuevamente, dice, y tú le has reservado este lugar, estoy leyendo el final del 6 ya, de gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en este lugar de David, mi padre. ¿Quién puso a Salomón como rey? Fue Dios, no fue Salomón. Es verdad que fue hijo de un cierto, perdón, no fue David. Es verdad que Salomón fue hijo de David, pero no fue al trono porque era hijo de, sino que Dios le permitió y Dios lo puso en ese lugar. Y eso es lo importante, hermanos queridos, estar en el lugar que Dios quiere que nosotros estemos. Dice, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Versículo 8. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. 9. Da pues a tu siervo, mira, esto es lo que está pidiendo aquí. Él podría haber pedido muchísimas cosas, pero pidió algo muy interesante.
Da pues a tu siervo corazón entendido, un corazón entendido, sabiduría en el fondo, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y versículo 10, y agradó, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Nos damos cuenta y a Dios le agradó. Y él podría haber pedido muchas cosas. Estaba en un puesto importante. Podría haber pedido a lo mejor que el pueblo se sometiera a él, que él pudiese gobernar, por decir algo, ¿no? 100 años, que lo que él quisiera. Pero solamente él pidió sabiduría para poder gobernar a un pueblo tan grande y juzgarlo conforme a los estatutos, a la palabra de Dios. Y este Salomón, ¿no? Y este es el Salomón que escribió este salmo y que está hablando acá, ¿no es cierto? Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor, dándonos a entender que él estaba siendo guiado por Dios, influenciado por Dios, porque él se lo pidió, porque él solamente quería hacer la voluntad de Dios, para ser guiado por él. Y pregunto, ¿pediríamos o podríamos pedir tal vez lo mismo a Dios? Si Dios hoy nos dice, pídeme lo que tú quieras, ¿qué le pedirías? Tal vez cosas materiales, o tal vez como Salomón, Señor, dame sabiduría para poder actuar correctamente, para aplicar tu justicia, que es la palabra de Dios, a mi vida y hacia los demás. Una gran lección nos deja, ¿no? Estos versículos. Una lección en la cual tal vez no es fácil, pero cuando al Señor le pedimos sabiduría, Él la da. Y una sabiduría para que la podamos aplicar a nuestra propia vida y a la vida también de los demás. Oramos. Buen Dios y Padre, ante su presencia vamos en esta hora de la tarde y te damos las gracias. Gracias infinitas por tu palabra, por Salomón también ahora que nos muestra un camino, Señor, en el cual nosotros debiéramos andar lleno de sabiduría. Y tenemos la sabiduría, Señor, que es tu palabra, solamente tenemos que aplicarla a nuestra vida, obedecerla y llevarla a cabo. Ayúdanos como hijos tuyos, Señor, a ser obedientes a tu palabra, a poder tener de ella, Señor, la sabiduría que tú quieres y poder entregarla a las personas que la necesitan. Dios amado, glorifícate tú como tú sabes hacerlo y que tu nombre sea exaltado y glorificado en cada uno de nosotros. Padre amado, te pedimos y te rogamos que tú nos guíes y nos ayudes a poder ser hijos tuyos obedientes y poder someternos a tu reinado, a tu gobierno en nuestras vidas. Gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos queridos, que el amor de Dios, la paz de Cristo y el gozo del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga.